tienen alguna duda, después lo hacemos. Y de paso practican con la simulación, que creo que son, dentro de todo, bastante expertos. Más o menos para saber cómo estamos desarrollando el programa, tenemos que ver ahora algunos filtros de K constante, así que vamos a ver por lo menos el pasa bajo y pasa alto para hacer algunos ejemplitos de los cálculos. Y creo que hoy con eso más o menos redondeando un poquito esos temas, estamos más o menos sincronizados con lo que vamos dando con el teórico don García Abad. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún detalle para comentar antes que larguemos. O si quieren sacarse alguna duda o algún comentario en particular, soy todo oídos. Ya tienen fecha para el segundo parcial, tengo entendido con García Abad, me dijo, creo que la segunda semana de octubre. Así que Sí, para el 9 nos dijo. ¿Qué fecha? Para el 9 de octubre. Ah, el 9, creí que era la semana siguiente, entonces lo entendí mal. Bueno, no importa. No, la primera semana es el 2. El Ah, primer viernes es el 2 y la segunda semana es 9 cae. claro, por eso. Está bien, entonces está. Yo estaba pensando mal la fecha. Estaba confundido con una semana después. Están con tiempo avisado, así que traten de meterle pata y aprovechar la posibilidad. No se olviden. Siempre 1 o 2 días antes me habla García por teléfono y me dice que les recuerde de las tareas del aula virtual. Acuérdense que son condición sine qua non como parte de la regularidad y sobre todo de las posibilidades de promocionar, así que no se dejen estar, no esperen 2 horas antes que se termine el cuestionario para ponerse a hacer las cosas, ya que son todos grandes y responsables, así que traten de aprovechar la situación y las condiciones que tenemos ahora, así que no se olviden de ese detalle. Bien. Don Chirino, que no ha expresado ninguna palabra, me preocupa. ¿Por qué tiene ese concepto de mí, profe? No, para nada, pero si no, si usted figura en la lista y no se lo escucha, nos preocupamos todos, digamos. A ver si tenga algún contratiempo, quién sabe. No, para nada. Bueno, Me parece bien que ya arranquemos con filtros, así que estoy me contento por acá. siento más tranquilo entonces. Ahí le vi el link que me envió, estuve viendo un par de videitos ahí, como dictan ahí en la UTN de la UBA, creo que si no me equivoco, ahí, Sí, el profe que me es pasa, la regional de Buenos Aires, la de Buenos Aires. la UTN FRBA. Está interesante, tiene sus detalles. Qué lástima poder discutir en forma presencial, por ahí para que todos puedan aportar un poco más de idea o punto de vista y de paso también un poco más entretenido. Pero bueno, ya va a haber momento y ya iremos tratando de mejorar y cambiar contenido y cosas por ahí que sean a lo mejor con el avance de la tecnología y estos tiempos sean más útil. Así que ya vamos a ir haciendo cosas para que sea mejor la materia. Bueno, corto el video por la cuestión de no hacer que se ponga peso el ancho banda. Generalmente a esta hora y los viernes me parece que hay muchas citas de Tinder online, no sé, videollamadas de algunas aplicaciones que colapsan el ancho de banda. Así que vamos a sacar el video y nos charlamos virtualmente nomás. Bueno, a ver, por acá, un poquito más. Tenía ahora les muestro, compartir pantalla.
Hay algunos ejercicios, algunos ejemplos hechos. Después se los paso. Esto no me acuerdo si lo están subidos, ¿no? Aquí un pequeño resumen, qué es lo que vieron, está en el teórico, y cómo es, de acuerdo al tipo de filtro, en qué parte están de la curva de atenuación, cómo se comporta y cuál es la filosofía de estos de K constante, que calculo que ya les habrá anticipado algo García Abad, que en realidad, desde el punto de vista práctico, como K constante solo tiene medio que poco uso, diría, porque tiene sus detalles en funcionamiento. Por eso después vemos a continuación los M derivados y a partir de eso desarrollamos lo que sería el filtro compuesto. ¿Vamos hasta ahí más o menos? ¿Me siguen? Vamos a poner un cacho más. Sí, profe. El chat acá al costado. Así me organizo. Así por ahí que tenga miedo de hablar o activar el micrófono puede tirar el mensaje por el chat. O sea, una vez que está desarrollado, digamos, básicamente la teoría y se ven las fórmulas, fíjense que es bastante sistemático, es una cuestión de saber cómo hacer el cálculo del componente. Acá el otro detalle en realidad también sería que si quisiéramos elevar el orden de filtros, podríamos poner otra sección similar en cascada. Estas son todas las fórmulas que ustedes han estado viendo en el teórico que se desarrollaron con don García Abad. Entonces, por ejemplo, para hacer algo súper práctico, fíjense si tuviéramos como requerimiento que la impedancia de carga sean 600 ohms y una frecuencia de corte de 3 kHz para un pasabajo K constante. Directamente reemplazamos la fórmula y obtendremos los valores de los componentes. Ya les hablo del prototipo normalizado y hacer la transformación del pasa bajo al pasa alto y eso, ¿lo vieron? No, Creo que solamente no vimos los los dos componentes. ejemplos de paso bajo y paso alto. Claro. Y nos explicó cómo elegir las impedancias, cuál tiene que ser una bobina y cuál tiene que ser un capacitor en caso de paso alto y paso bajo. Claro, bueno, son, digamos, opuestos entre sí, digamos. Acá obviamente está una red T, intuitivamente por el comportamiento de los elementos reactivos, uno se da cuenta que a priori los que están en serie tiene que ser un inductor y los que están en derivación es el capacitor, ¿cierto? Por su comportamiento propio, respuesta en frecuencia. Se supone que si pasa abajo aumenta la frecuencia, si están en serie los inductores aumenta la impedancia y el capacitor, la derivación, disminuye. Bueno. Lo que se hace, que lo deben haber visto medio implícito un poco en el desarrollo, como si no habría que calcular para cada filtro en función de la resistencia de carga del filtro, digamos, de la impedancia, la característica del filtro y la frecuencia de corte, se lo normaliza respecto a una frecuencia de corte de un RPS y una resistencia de carga de un ohm. Entonces, de esa manera, fíjense que haciendo eso, obtendría los valores normalizados, que para este caso, el K constante me quedan que los inductores serían un Henry y el capacitor en derivación de 2 farads. Entonces, después, en realidad, lo que hago es desnormalizar ese valor respecto al valor de R0, de la resistencia característica que tenga el filtro y de la frecuencia de corte que necesito. ¿Está? Bien.
les voy a mostrar también, hay una página que está buena, que tiene muchas aplicaciones, así, de cosas de electrónica, un reconto de varias cosas. Sobre todo estos filtros también se usaban mucho en los equipos de radio aficionados. Entonces ahora les muestro por acá, un segundo, que encuentre. Fíjense un detalle, esto es una red T, por lo cual es sumamente importante darse cuenta, digamos, que podría tener su homónima red pi. ¿Qué ventaja me traería poder transformar entre T y pi? ¿A alguien se le ocurre? ¿Usar un inductor menos, profe? ¿Y dos capacitores? Claro, exactamente. Por ahí viene el asunto. Si yo lo transformo en una red pi, la ventaja es que tengo un inductor menos. Con lo que comúnmente sucede que los inductores siempre son para renegar en valor, tolerancia, son caros, voluminosos, etc. En cambio, ajustar un capacitor es mucho más simple. Simplemente, en general, hago algún arreglo en paralelo para encontrar la capacidad que necesito. Y tiene mucho menos dispersión que los inductores. Ahí les muestro una página que está buena. Fíjense. Creo que es de uno que es un hindú o algo así, este de acá. ¿Cómo se llama? Changwak, Chen, no sé qué. Eso es verdad, eso es hindi, el título de la página, profe. O de esa zona, digamos. De por ahí, la India, sus alrededores. Sudeste asiático, de aquel lado. Y está bueno, porque fíjense, por ejemplo, yo acá les puse, teníamos 600 ohm, 3 kHz. Entonces, acá ya está armado 600 ohm, 3 kHz y me da las dos topologías, en T o en pi. ¿Está? Y yo tengo hecho por acá también, para divertirme, ya les voy a mostrar. Dame un segundo. Voy a ver la simulación en el PSpice. Este era de 600, no sé. Entonces teníamos, ya les muestro acá. Y tenemos acá, fíjense, para el caso que usamos este, que sería el que es tipo pi, acá tenemos el 1, 63.662. Y los capacitores de 88. Perfecto. Modifico, tengo una plantilla acá de lo que tenía hecho de otros valores. Así, y acá tengo para L2 mili. Copy. 31.83 está bien. Y el
pi. Ahí si se corta nos reconectamos como siempre. Okay. Entonces, fíjense, yo tengo armado acá. Se ve ahí bien. En la topología T o pi, vamos a correr acá a ver qué sale de la simulación, si se porta bien. No sé si todos ven, pero fíjense que la respuesta es exacta para las dos redes, tanto la T como la pi están superpuestos. Y bueno, yo podré agarrar a lo mejor esta. Le saco, qué sé yo, 5 dB, como para que se vea. Fíjense que la característica es exactamente la misma. ¿Se ve bien? Sí, profe, se ve bien. Bueno, entonces tomamos la verde. Un poquito más gruesa para que se vea mejor. Y acá yo podría poner el cursor. Tengo la banda de paso y tengo, fíjense acá en 3 kHz. Fíjense qué relación tengo entre la banda de paso y la frecuencia de corte. Fíjense que tengo los 3 dB de diferencia, que es lo que tengo que tener. Obviamente, como esto es un filtro pasivo, se supone que si esto es transparente, si fuera un filtro ideal y fuera transparente a la frecuencia de paso, ¿qué tensión tendría que medir respecto a la aplicada? Exactamente la misma, ¿verdad? No, la mitad. Pues yo Ah, estoy está midiendo, tomando la tensión desde la fuente, perfecto. Sí, sí. claro, por eso yo tengo un generador acá que le pongo los 600 ohms y acá tengo los 600 ohms de carga. Si esto es transparente, yo está exactamente midiendo la mitad. Por eso en la banda de paso, si vuelvo al otro, fíjense que tengo menos 6 dB. Perdón, tengo menos 9 dB. Perdón, menos 6, menos 9. Menos 6 acá en la banda de paso y 3 dB menos 9. ¿Se ve? Por eso cuando ya les iba a mostrar, yo tenía armo unos circuitos para hacer unas prácticas. Calculo que la semana que viene lo vamos a poder ver. ¿Se acuerdan que les mostré que tengo ahí? Es el Analog Discovery, el multiinstrumento, para hacer unas simulaciones, para comparar con la tolerancia de los componentes, pero los tengo en el trabajo. Yo en la mañana trabajo en la Fuerza Aérea con el ingeniero García Abad, y como justo han ocurrido unos casos de COVID positivo, estamos imposibilitados de asistir. Así que no los puedo buscar. Esto ya hace 2 semanas, así que calculo que el lunes estamos volviendo. Espero. Así tengo algunos circuitos por ahí para hacer algunas mediciones prácticas. Está bueno, está interesante. Esto les mostraba también la página.
para hacer otro tipo de filtro y otras cosas que después vamos más adelante, porque inclusive este mismo tipo de topología de filtro se pueden implementar utilizando las aproximaciones de Butterworth o Chebyshev. ¿Qué más le iba a mostrar? Bueno, ya se nos terminan unos minutitos. Fíjense si yo grafico acá, voy a sacar esto también, cómo sería la fase. Vamos a hacer una cosita más para que podamos medir fácil. Plot, ahora sí. ¿Está bien esta variación de fase que tengo acá? Fíjense, agarra prácticamente en 0 y termina en donde, en menos 270. ¿Qué les parece? Y está bien, profe, porque tenemos 3 elementos almacenados de energía, eso hace que tengamos 3 polos en la función de transferencia. Claro, exactamente, así que termina en menos 270. Y otro detalle en estos filtros, y que también se cumple, fíjense que a la frecuencia de corte que tenemos nosotros, estamos acá en 3. Un segundo con esto. Fíjense. Cuando 135 grados tenía que tener en la frecuencia de corte, profe. Voy a tener 3 por 45, fíjense. Voy a poner el otro acá. Les muestro acá el cursor. Tengo menos 135, que eso también muchas veces se utiliza para hacer el ajuste de filtro a la frecuencia deseada. Comparar la fase de referencia respecto a la que tengo a la frecuencia de corte. Y eso también se usa mucho en el ajuste, pero más que para los pasa bajos y los pasa altos, para los eliminas banda y los pasa banda. Porque ¿qué sucede? Cuando usted calcula el ancho de banda de 3 dB, que se llama, que es el estándar, el filtro pasa banda y elimina banda, cuando usted quiere encontrar el centro de banda, como no es realmente bien simétrico respecto al centro de banda, a veces no lo pueden encontrar, no es tan fácil. Entonces sí es cómodo por ahí utilizar como referencia para encontrar, digamos, sería como el omega 0, el pasa banda y el elimina banda, respecto a la fase en ese punto. Para medir, profe, la fase se usa, en ese caso, la figura de Lissajous. O más Podría fácil usarlo, digamos, pero medirlo. la figura de Lissajous, imagínense que yo lo aprendí cuando iba a la escuela técnica y ya en ese entonces medio que casi no se usaba. Es una herramienta práctica gráfica, podríamos decir por ahí, que puede ser útil a veces para hacer algún tipo de calibración cuando usted tiene alguna frecuencia de referencia en general y busca algún múltiplo, en general que sea par, para que sea fácil generarla, pero medio que ya tampoco no se usa mucho, que digamos, por lo menos hasta donde yo conozco. Puede que a lo mejor, particularmente en alguna aplicación en particular, sí, pero yo no la conozco. En Entonces la general, diferencia quizás, de fase simplemente se mide comparando la diferencia de cruce de cero con el periodo de la señal, claro, multiplicando por 2pi o 360. exactamente, esa es la idea. A veces se corta, ¿no? Así que ahí nos reconectamos.
el pasa el bajo. Ahora, si hacemos con el pasa alto, acá está la formulita que habíamos visto de la teoría. Si lo hacemos para la misma especificación, para compararlo nomás, fíjense, usamos la misma R0600 ohm, la frecuencia de corte en 3 kilos, aplicamos de nuevo la formulita, y obtendríamos los valores de los componentes que necesitamos. De la misma manera también, fíjense que acá está lo que yo decía, que cómo se hace la transformación para ir del pasa alto, del pasa bajo al pasa alto, porque en realidad lo que se hace con los filtros siempre se transforman, o sea, el procedimiento estándar para operar con una plantilla de filtro es transformar los requerimientos en un prototipo pasabajo normalizado. Y de ahí se pasa a los otros que hagan falta. Si hace falta, si no es un pasabajo, de ahí se parte el pasa alto, pasa banda o elimina banda, lo que sea, digamos. Y acá tenemos lo mismo, que lo que hace. Se puede armar el normalizado, solamente que ahora acá las capacidades son de un faradio y el inductor de medio Henry. Entonces lo que se hace es directamente, como les decía antes, con la resistencia de carga y la frecuencia de corte se desnormaliza. Oh, hay problemas. O sea, pero justo estoy en el living que da para la calle y a veces si uno no atiende la puerta se pone insistente. Bueno, sigamos. Como les decía, de la misma manera que se puede armar la red prototipo para el paso abajo, lo mismo se hace para el paso alto, elimina banda, pasa banda. Entonces, a partir de los componentes normalizados para la frecuencia de corte de un RPS y una resistencia característica dada, para un ohm sería, se desnormalizan los componentes. ¿Qué es lo que tienen hecho ustedes con la tablita esta que les debe haber dejado García Bata ahí en el aula virtual donde está en la página? En los dos. Si hacemos esto, como les decía, podremos hacer lo mismo la simulación. Fíjense que acá tengo los dos topologías TOP. También en la misma página esa que les mostré antes, tienen acá para hacer este del paso bajo. Acá también tienen el pasa alto. Y acá le ponen qué frecuencia, la impedancia característica. Y también te añade esto por si quieren una tolerancia del 5% o menos 5, cómo se modifican los valores. Si vamos a la simulación, fíjense que podré coger acá la simulación para comparar las respuestas. Creo que todos ven que están superpuestas las características, por lo tanto, 5 dB, fíjense que igual que antes, estamos viendo que tanto para la red T como para la red Pi, el comportamiento que queremos en frecuencia es exactamente el mismo. Entonces, dejamos uno, vamos a medir para verificar. Pongo acá, fíjense, acá la banda de paso, un poco más arriba, por ejemplo, una década respecto a la de corte. Vengo acá por 3 kilos. Y fíjense que tengo los menos 3 dB en la frecuencia de corte. Y lo mismo podría hacer para ver cómo varía la fase. Fíjense, si lo agrego acá, conviene más fácil hacer plots. Tengo el eje nuevo, me voy al esquemático.
acá la fase, fíjense que está yendo de menos 90 prácticamente a menos 90 también, porque pasa ahora la función de transferencia del pasa alto, me va a aparecer, ¿qué me va a aparecer en el numerador? De una constante que era el filtro pasa bajo. ¿Alguno arriesga algo? ¿Qué preguntó, perdón, profe? ¿Por qué tengo esta forma de fase acá? Fíjense que va de prácticamente menos 90 a ¿cuánto? A menos 270. ¿Tiene un polo en el origen? ¿Tengo un polo en el origen o un cero en el origen? Ahí dice menos 90. La fase. Bueno, pero arranca con pendiente positiva, así que tiene que ser un 0. Exactamente. Lo que pasa es que acá en el PESPA hay que ver cómo toma la fase de referencia. Lo que sucede en realidad, fíjense, esto ¿qué pendiente debería tener? Si está en verde, ¿qué pendiente tendré? ¿20 decibeles por década? Voy a poner, 40 por ejemplo, decibeles por década. me voy de 300. Vamos a ver acá más fácil. En una década, de 100 a 1000. ¿Cuánto me da el pendiente? Y grado 3, así que tiene que ser 60 dB por década. Es por lo que tengo que tener un 0 triple en el origen. Tengo los 3 elementos reactivos. ¿Así será? ¿Qué les parece? Creo que sí, profe. Está. Después tienen 3 kilohertz, 3 polos. ¿Qué tiene que ver 3 kHz con 3 polos? Estamos hablando de la pendiente del módulo. Está en verde. Como esto pasa alto, la función de transferencia va a ser la forma, digamos, K por S al cubo sobre los 3 polos. Bien, que les voy a mostrar. ¿Qué más? Esto tenemos. No hay mucho más que para comentarlo, sino que en realidad por ahí lo que es interesante es si armaran algo en algún momento, el problema con las dispersiones en la frecuencia de corte viene más que nada por la imperfección de los componentes y porque los inductores, que son mañosos para manejar, ya entra en juego la impedancia interna que tiene además, porque no es un inductor puro, tiene asociado una resistencia y ciertas capacidades parásitas también. Por ahí no tanto los capacitores, las frecuencias no son muy altas, no molesta tanto. Y la otra también depende de los niveles de señal que maneje esto, porque si las corrientes no son muy significativas, también traen problemas en los inductores, porque no se comportan linealmente, puede haber efecto de saturación. Entonces, tiene sus detalles para que funcione como debe por ahí a veces algunos circuitos. Y justamente como tiene todos esos detalles, es que no lo hacemos una implementación práctica, sino que
después lo que hacemos, bueno, lo que hacemos, lamentablemente este año no es factible armar el laboratorio, hacerlo a través de los filtros activos para que sea mucho más práctico y asequible y no renieguen tanto, digamos. ¿Ah? Es un poco la visión de cómo tratamos de hacer un poco la parte práctica de la materia. Creo que ya les habrá dicho don García que vayan organizando los grupos, traten de que sean 2 o 3 personas, como para que cada uno pueda participar un poco, porque ya cuando son de 4, 5, 1 o 2 los que se preocupan y los otros parece que hacen el apoyo espiritual nomás. Así que van a ser armando 2/3 por grupo, así después hacemos una lista para saber bien cómo quedan conformados. ¿Qué más? Bueno, me parece que esto es bastante simple, no tiene mucho misterio. Más que nada saber aplicar bien la fórmula y no confundirse por ahí, sobre todo, por ejemplo, cuando hacen acá, por ejemplo, cuando están acá con los normalizados, confunden eso que es el L1/2 y a veces sacan el L1, o acá cuando es el C2, eso por ahí a veces meten la pata. Entonces, cuando sacan, por ejemplo, acá el pasa abajo, fíjense que este que es el L1 normalizado, directamente el A es la relación del R0 sobre omega 0 y el B R0 por omega C, en vez de corte. Si ven, por ejemplo, acá en el paso abajo, ese C2N, sería el que mete la pata con el paso abajo, con el inductor, porque fíjense que es L1/2. Entonces, cuando hacen la denormalización, este es el L1 normalizado, y queda directamente el L1/2, que es los 63,66, digamos, miligramos. ¿Está? Algunos calculan ahí y lo dividen por 2. Eso tiene que tener ojo, no meter la pata con eso. ¿Qué más? Bueno, no sé si quieren que hagamos alguno en particular, algo, me parece que tienen pase dulce de ejemplo, esto es bastante práctico y sistemático, no tiene muchas cosas raras para ver. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en particular o quieren que alguna aclaración en particular, por ahí que tengan algún libro de la guía o de algo, lo hacemos. Parece que con estos de ejemplos tienen más que suficiente. Es cuestión también de estudiar bien el teórico cuando se explica la obtención de estas fórmulas y cómo el principio de funcionamiento en que se basan estos filtros. No sé, si les parece, estamos por hoy. Con respecto al tema de los trabajos prácticos, ¿cuándo vamos a tener aproximadamente las consignas? Ya las voy preparando, pero la idea va a ser que cada grupo, como lo que hacemos siempre es calculado, simulado, medido. Ahora va a ser solamente calculado y simulado. Medido no, porque no lo van a poder implementar para hacer en el laboratorio. Entonces, cada grupo va a tener que hacer 4 topologías, que son pasa bajo, pasa alto, elimina banda y pasa banda. Y de las distintas aproximaciones, bueno, hacemos generalmente entre Paterbo y Chebyshev. Y de grado, según la haremos grado 3/4. Y ya cuando ustedes me pasen la conformación de los grupos, seguramente, pero como falta un poco todavía hay que empezar a ver la parte esa
tenemos todavía unas semanitas más con toda la parte esto de los filtros, falta la M derivado y el filtro compuesto, así que seguramente lo vamos a hacer después del parcial, o más o menos para la fecha del parcial, calculo esa semana, la semana siguiente, ahí ya tiramos si quieren las consignas, que va a ser dar una plantilla de especificación para cada grupo. Entonces después la idea, creo que como les comenté antes, sería que hagan un informe, los cálculos a mano y los simulados, y hacemos una pequeña entrevista por grupo, unos 10-15 minutos, donde explicarán ustedes qué pensaron para hacer el filtro que les tocó y que cumplimente las especificaciones. Más o menos eso. Y le pueden hacer, si ya van armando los grupos, manden un mail por grupo, ¿no? No me mande cada miembro del grupo, el grupo que conforma. Si no, se va a hacer un lío ahí con los mails. Pónganse de acuerdo 2 o 3 personas y yo después les asigno en función de eso el número de grupos que van a tener. 2 o 3 personas. Bueno, eso es más o menos la cosa. No sé, si les puedo ayudar en algo más, o quieren que hagamos algo en particular por ahí, y si no vayan pensando para la clase que viene, y mándenmelo al de la facu, lo voy a consultar después. Queda incómodo, pero si me van a mandar todo el grupo, bueno, por hoy vamos finiquita, vamos a hacerlo más corta al encuentro virtual. Ya me voy a fijar si está la filmina subida, si no después se la subo, no se preocupen. Sí, hay una autogestión donde se las dejo siempre, donde subo las cosas ahí va. Así que, bueno, si no hay por ahí alguna inquietud o algo, nos veremos el próximo viernes si Dios y los santos quieren, diría mi abuela. Así que, buenas noches, buen fin de y a ponerse las pilas. Hasta luego.